Bien, en la última clase vimos un poco de un resumen de algunas de las cosas que vimos durante el tiempo de análisis de sistemas, ¿sí? La clase, y además algunos consejos de tipo general si en algún momento ustedes desarrollan este rol. Entre las cosas que vimos fue tener en cuenta la cuestión de perspectiva de los promotores y los usuarios del sistema, ¿sí? Las personas que quieren que el sistema se realice a veces desconocen todas las actividades o acciones que tendría que realizar un usuario final. Pónganse a pensar, por ejemplo, en un CRM, por ahí un director de una empresa no sabe el detalle mínimo de todas las interacciones de clientes que tienen. Con lo cual, sobre todo cuando estamos en un proceso de recopilación de requerimientos, es importante tener una visión general de todo el proceso y a veces ver o entrevistarse con más de un promotor, una persona, e incluso a veces un usuario final para tener esa perspectiva, ¿sí? Siempre que empecemos con un proceso de análisis y eventualmente diseño, tratemos de pensar en el usuario promedio, la persona que realmente va a estar usando la aplicación o el sistema que estamos por desarrollar, ¿sí? ¿Por qué motivo? Porque para no caer en esto, lo mismo que estábamos hablando antes, o sea, esta cuestión de que se desarrolla para la persona que no va a usar el sistema. Para esto también tenemos que simplificar siempre que se pueda. Si podemos automatizar acciones, las tenemos que automatizar, dejando la menor cantidad de acciones del lado del usuario. Y en muchas medidas representar las acciones o el negocio que efectivamente realiza. Piense, por ejemplo, si hiciera un sistema para una caja. Una caja de supermercado, por decirlo de alguna manera. El sistema debería seguir exactamente los pasos de compra, registrar precios, que de hecho es lo que hacen. Sí, que antes se hacía totalmente a mano. A medida que se va haciendo la automatización, igual las acciones que se realizaban se mantienen. Lo que pasa es que se pasan más acciones del lado del sistema. Simplificar es clave en muchos aspectos. En la documentación que yo estoy haciendo, en cómo, si veo requerimientos que se replican, tratar de mantener uno solo. Siempre trabajar en cuestiones que sean, como lo dijimos medio en broma, medio en serio en la clase, lo más APB posible, y como bien uno de ustedes dijo en el concepto Keep it short and simple, mantenerlo corto y simple, también es algo a tenerlo en cuenta. Siempre que tratemos de hacer un sistema, un proceso, un flujo de acciones, tratemos de mantener el flujo de acciones al mínimo, lo mínimo necesario para poder realizarlas, y no pensar en flujos extremadamente complejos que eventualmente van a complejizar el sistema mismo. Otra cuestión es siempre usar los diagramas para representar o modelar los sistemas. ¿Por qué? Modelar lo que estamos haciendo, lo que estamos analizando o lo que estamos por diseñar. ¿Por qué? Porque nos permite pensar, visualizar, entender todo en forma más rápida y con un vistazo poder detectar cosas que por ahí están mal, cosas que podemos cambiar, podemos presentar las ideas mucho más fácil. De hecho, gran parte de este trabajo debería ser inicialmente en diagramas más que en cuestiones de texto. Otro punto muy importante es entender el orden de desarrollo. O sea, vimos los pasos: análisis, diseño, ¿sí? Desarrollo, implementación y mantenimiento. Y dentro de estos pasos clásicos, clásicos en el sentido que se heredan de metodologías previas, de entender que todos estos pasos se dan incluso en metodologías más nuevas. Scrum mismo los tiene, pasa que rompe un poco el orden. En realidad los maneja en ciclos. Con lo cual, tener esta idea de secuencia de desarrollo constantemente es importante. Si algo no está analizado, no debería empezar con el diseño. Si yo no tengo algo diseñado, no debería empezar con el desarrollo. Con lo cual es importante tener esto en cuenta, y es algo también importante a hacerle entender a nuestros jefes, a veces que pretenden que saltemos requerimientos, que avancemos de otra manera. Si bien a veces no tenemos alternativa, pero que tengan en cuenta el costo que tanto humano como de calidad que podemos llegar a sufrir si saltamos pasos. Después, pensar también en bases de datos, en el sentido de que a medida que yo pienso cosas funcionales y quiero agregar más datos, creo por ahí ABMs que capturan más información. ABMs son las pantallas de alta baja modificación, por si no recordaban. Tener en cuenta que este diseño funcional impacta dentro de lo que es la base de datos. Esos datos a un lugar van a terminar. Tenemos que ver qué tan valioso es el impacto en el sentido de qué tan costoso va a ser para la base de datos y qué tan valioso es para el sistema.
consultar con la gente que se especialista en base de datos y tener en cuenta limitaciones que puedo llegar a tener si estoy trabajando, por ejemplo, con sistemas enlatados que no tienen tanto cambio. Después, otra cosa importante es mantenernos en contacto con nuestros compañeros en otras disciplinas. O sea, hay algo que es el efecto burbuja, donde uno trabaja entre analistas y no se conecta con, por ejemplo, los desarrolladores o otras áreas de trabajo como los de Quality Assurance. Y en realidad es importante el input que podemos tener de todos lados porque nos dan información que por ahí no estamos considerando. Hasta el diseñador gráfico, que por ahí a veces desestimamos porque pensamos, bueno, es la parte, los iconos, cosas, por ahí nos puede dar un input muy valioso de cómo representar ciertas cosas. Si alguno de ustedes decide tratar de empezar con esto de convertirse ya sea en un analista funcional, un diseñador técnico, business analyst, hay muchos nombres para estos roles, product owner, Scrum Masters, en el caso de que quieran dedicarse a procesos de Scrum, tengan en cuenta que no suele ser un trabajo de nivel de entry, o sea, no voy a empezar siendo un analista, inicialmente voy a tratar de empezar quizás como un tester, un desarrollador, algún nivel de este tipo, ¿sí? Hay que entender cómo funciona todo el proceso de desarrollo. Tenemos que tener conocimiento técnico, pero también conocimiento humano para poder realizar la comunicación de lo que estamos haciendo. Tenemos que poder ser creativos en cómo vamos a estructurar y pensar el sistema. Y somos en definitiva las personas que mueven la pelota, o sea que tenemos que ser proactivos. Sí, no hay otra forma de trabajar, o sea, tenemos que empezar a empujarlo si el sistema no se mueve, incluso si tenemos promotores muy insistentes. Bien, otra cosa que hablamos, a forma de resumen, fue las especificaciones de requerimientos y cómo las hago. Es básicamente usar todas las herramientas que vimos para expresar cómo se va a cumplir un determinado requerimiento. Lo documentamos en un documento de especificación, en algún documento funcional, podemos tener varios tipos de nombre, pero es en definitiva cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Todo lo que hemos visto, expresiones podemos escribirlo en forma escrita, usando diagramas de actividades, diagramas de procesos, wireframes, mockups, todo lo que se vio lo podemos usar para poder justamente desarrollar la aplicación de un requerimiento. Bien, finalmente, y esto como una introducción para la materia del segundo cuatrimestre, vimos un poco de programación orientada a objetos como preparación para la materia de diseño, donde hablamos un poco de qué es un objeto y clase. ¿Sí? Básicamente pensar en objetos es representar los objetos del mundo real en expresiones de código, ¿sí? Donde usamos un nombre de clase para identificarlo. Los métodos o las funciones que puede realizar ese objeto las podemos también dentro del mismo objeto, y los atributos, ¿sí? O datos que puede llegar a tener. De esa manera podemos definir los primeros objetos, que son clase, objeto, métodos y atributos, donde en realidad se dice programación orientada a objetos, pero estamos trabajando con clases que figuran en definitiva como plantillas para poder generar esos objetos dentro del sistema. Por supuesto, el objeto clásico con el que se suele explicar esto es el auto. A partir de ahí vimos una forma de representar estos objetos, que es a través de UML. ¿Sí? UML significa Universal Modeling Language, ¿sí? Que es un lenguaje de modelado universal, donde el diagrama de clase más básico que tenemos es la representación, en este caso del coche, del vehículo, donde tenemos los atributos inicialmente, tipo, marca, color, identificador, y las acciones, es decir, las cosas que se puede realizar con ese objeto, o métodos, en la parte inferior. ¿Sí? Definido respectivamente en este diagrama, título en blanco, los métodos están en azul y los atributos están en azul y los métodos están en verde. De hecho, una forma fácil de ver los objetos muchas veces es en videojuegos, lo hablamos también. Acá, por ejemplo, tienen, si bien es una imagen, pero tienen una imagen de un juego de mafia, que, como pueden ver, los autos se parecen bastante, están usando una estructura de objetos, o al menos podemos intuirlo, y estos están usando permutaciones a través de los distintos métodos de atributos para poder generar distintos tipos de objetos dentro del mundo real. Bien.
Otra cosa que discutimos es que básicamente la creación de una clase es un proceso de abstracción donde yo voy a generar esta clase en el código, y muchas veces nosotros pensamos en objetos como objetos reales del mundo físico, pero existen objetos abstractos también que nosotros podemos generar o usar para codificar, ¿sí? De hecho, cuando vean patrones en la parte de diseño, esto lo van a ver con claridad. Bien. Un ejemplo también visual que tenemos, también de un videojuego, es justamente la generación de distintas, en este caso máquinas, máquinas robots específicamente, donde vemos distintas permutaciones. Es muy probable que estos sean variantes. De nuevo, no tenemos acceso al código real porque ninguna empresa nos va a dar acceso al código para que nosotros lo podamos estudiar, pero podemos intuir que esto está justamente heredado de una clase maestra, ¿sí? Y en relación a eso empezamos a ver a estos conceptos de cómo se heredan las clases. Vimos un ejemplo de animales, a distintos tipos de animales, donde tenemos una clase padre que es animal y clases hijas, en este caso pato, pescado y cebra, donde los métodos y los atributos de la clase padre se heredan, ¿sí? Y vimos también que hay distintos tipos de relación, como por ejemplo herencia, que es el que estábamos viendo recién. Tenemos asociación, donde tenemos una asociación de dos objetos por algún elemento que las vincula. Una dependencia, ¿sí? Donde si hay un objeto padre y un objeto hijo y se destruye el padre, la dependencia puede ser tan grande que se está destruyendo el hijo también. Y después agregación y composición, que son dos versiones más limitadas de esto. Esto lo van a ver en detalle en lo que es en la materia de diseño de sistemas, que es la segunda parte de esta materia. Pero bueno, como una introducción para empezar, esto debería servir. De todas maneras, si les interesa, hay videos que detallan muy bien todo este proceso, todo esto de UML, que son fáciles de encontrar, y de hecho les voy a sugerir algunos después en el aula de clase. Otro tipo de diagrama que van a encontrar de UML y que también lo van a usar en diseño es el diagrama de secuencia, ¿sí? Que es básicamente muy similar al diagrama de procesos que vimos. De hecho, suelen hacerse uno al lado del otro, donde vemos los mismos usuarios o subsistemas o sistemas que están integrando un proceso, y en este caso en particular los mensajes que se envían de un lugar a otro, como para poder tener este flujo completo de actividades, de secuencias. Bien, esto es la última clase que tuvimos. Y bueno, esto para el parcial no va a estar incluido la programación orientada a objetos, pero sí vamos a tener incluido lo demás. Los veo la próxima clase.